de la Escritura. Yo sé que nosotros los seres humanos desde muy temprano en nuestras vidas empezamos a realizarnos preguntas de orden existencial. ¿Cuál es mi propósito en este mundo? ¿Cuál es la razón por la que yo estoy viviendo? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? Y cosas similares a estas, las cuales nosotros tenemos la intención constantemente de poder aclarar dentro de nuestra mente, y esa misma razón por la cual nosotros tenemos estas preguntas existenciales de una forma generalizada ha llevado a muchos a la conclusión de que todas las cosas tienen que conducir hacia el mismo lugar. Si todos los seres humanos tienen preguntas de este índole, debe ser porque hay algo existiendo superior que nosotros no podemos claramente responder o conocer, y que debe ser finalmente algo que le produce un equilibrio psíquico o es una necesidad espiritual de todas las personas. Si estas preguntas están en nuestra mente y si todas conducen al mismo lugar, entonces debe tener una explicación racional, y debe ser que los seres humanos todos tienen una cierta noción y necesidad de identificarse con algo superior, pero que cualquier cosa, como quiera llamarle o como queramos llamarle, sea esa entidad superior, tiene que ser la misma independiente del nombre que le demos. Así que entonces hablar de Alá o hablar del Señor o de Yahweh o de Jehová, o hablar de Brahma o de Vishnu o de Shiva o de Pachamama o de cualquiera de los otros 330 millones de dioses que tienen los hindúes, suena algo que tiene que ser lo mismo, ¿sí? Hablar de un Dios como el Dios superior o el Dios de todas las cosas, o hablar de cualquier otra entidad, necesariamente tiene que ser lo mismo, y entonces démosle el nombre que queramos. Y si esto es así, entonces es inoficioso también hablar de Cristo o hablar de Mahoma o hablar de Buda o hablar de Gandhi o de cualquiera de estas personas, porque es una forma distinta en la que las personas ven lo mismo, ¿sí? Y si eso es cierto, entonces es inoficioso también necesariamente hablar de un escrito como la palabra de Dios, porque podríamos hablar de la Biblia o del Corán o del libro del Mormón o del Canon Pali o de los 4 Vedas o de la tradición oral o de cualquier otra cosa, y necesariamente es una explicación idéntica o la misma a cualquiera de las cosas que los seres humanos están preguntando, sabiendo o entendiendo que todo tiene un mismo lugar al que van a llegar, y esa noción de la existencia de algo superior o algo con lo cual identificarnos. Y si eso es cierto, entonces todo el sistema necesariamente tiene que caer, y es inoficioso también hacer distinciones entre el cristianismo, entre el judaísmo, entre el islam, entre el hinduismo, el budismo, la astrología, el catolicismo romano, el sintoísmo, el rosacruces, los masones, el vudú, el Hare Krishna o lo que sea, ¿sí? Porque necesariamente entonces, si eso es cierto, todas son expresiones distintas de una misma verdad a la que todos nosotros estamos acudiendo. Por eso, mis hermanos y amigos, yo quisiera esta noche ya llamar su atención con respecto al peligro elevado que están corriendo los jóvenes en nuestro tiempo y la sociedad en nuestro tiempo y el ser humano en nuestro tiempo. Un peligro relativista, y como esto es apologética y como usted está generando convicciones, también es un peligro teosofista. Es decir, que podemos unir todas las cosas en una misma y llamarle como querramos a cualquiera de todas. Y hay un verdadero peligro con respecto al relativismo que nosotros estamos viviendo hoy, la idea de que debemos aceptar cualquier cosa como verdad y no debemos negar ninguna. Y usted está escuchando a su alrededor constantemente a otros jóvenes, a sus maestros en la universidad, a pensadores que se tildan de muy sabios en nuestro tiempo, y está escuchándolos negar cosas que ustedes están escuchando en la Biblia y que usted no sabe si realmente esto es cierto comparado con otras cosas a las que se ve expuesto. Por eso yo quisiera en este tiempo de este sermón expositivo llamar su atención con respecto
a la necesidad que tenemos de generar convicciones y particularmente la necesidad que tenemos de entender que Cristo no es una opción, sino la única opción. Las religiones en el mundo provienen de pensamientos humanos. Cualquier religión que usted conozca en el mundo va a provenir de algún tipo de pensamiento humano, alguna sofía, ¿sí? Y ese pensamiento humano, siempre que no provenga de Dios, entonces es una forma en la que el hombre por su cuenta está intentando responder a las preguntas que tiene su alma, las preguntas que naturalmente vienen a su ser porque él proviene de Dios y la imagen de Dios está en él y la obra de la ley está escrita en su corazón. Así que necesariamente él tiene que plantearse preguntas existenciales y la forma en la que el hombre la responde, si no es una forma que provenga legítimamente de Dios o que provenga directamente de Dios, entonces será una respuesta humana para encontrar una salida a sus cuestionamientos existenciales. Así que cuando nosotros hablamos de esto, tenemos que decir que si en medio de todas las religiones tienen explicaciones o vienen de la mente humana, entonces todas las religiones son falsas. Y si el pensamiento de cualquier profeta o Mesías es un pensamiento que proviene del raciocinio humano y son palabras humanas, entonces necesariamente también tienen que ser falsas, porque solamente el razonamiento divino puede traer la verdad. Cristo dice que Él no ha hablado sus propias palabras, sino que Él ha hablado las palabras que el Padre le dio que hablara. El razonamiento no puede venir del hombre, porque si viene del hombre, entonces es falso y es errante, o con posibilidades de errar. Y yo quiero llamar entonces su atención en el desglose de este tema de la manera que lo hace Pablo en la primera carta a los Corintios. Quiero pedirle que me acompañe hasta allí. Primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 1. Primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 1. Y yo sé que el tiempo es corto, pero quiero leer toda la cita, capítulo 1, versículo 18 hasta el verso 31. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 18 al 31. Dice la palabra del Señor: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Yo voy a tener en cuenta la oración de mi hermano Álvaro, así que quiero ir directamente al texto. Cuando nosotros observamos lo que Pablo está afirmando, nos damos cuenta que Pablo está argumentando el hecho de que el evangelio no se predica o no se instruye por medio de sabiduría de palabras. El evangelio no está enmarcado en una gran cantidad de filosofías y de raciocinio humano para poder que las personas lleguen a él, sino que él está argumentando el hecho de que las personas llegan al evangelio a causa de la obra de Dios, y esto es locura para aquel que es
entendido en su pensamiento o racional en su pensamiento. A causa de que al evangelio se llega por la fe y no se llega por el entendimiento, esto es locura para aquellos que intentan mediante el entendimiento encontrar la explicación con respecto a la salvación y con respecto a la obra de Dios en el mundo. Nosotros encontramos a un Pablo que es conocedor, porque él mismo algunas veces mencionó y debatió con algunos de los filósofos de su época. En Hechos encontramos al menos los estoicos y los epicúreos, y encontramos a Pablo respondiendo a estas dos corrientes de filosofía. Pablo no es un hombre que no conozca terminología y que no sea un hombre que no conozca el pensamiento humano, que intenta ser elevado y sofisticado. Él lo sabe, pero él ha venido a predicar el evangelio a los corintios, que es una ciudad muy cercana a Atenas, por ende muy influenciada por la filosofía griega, y lo hace no con sabiduría, no con grandeza en sus palabras, sino con la sencillez que es característica del evangelio. Y Dios quiere hacer eso porque Él desea destruir el entendimiento de los sabios y que ellos no puedan llegar a Él mediante un conocimiento filosófico, sino mediante la fe. Las personas y los hermanos en la Reforma Protestante enfatizaron abiertamente que la fe es el único requerimiento para salvación. Y encontramos a personas analfabetas llegando delante de los pies de Cristo y a personas bien dotadas en su raciocinio, rechazando a Cristo y rechazando la verdad de la Escritura. Ahora, lo primero que vemos en el texto, en ese orden lógico, es entre el verso 18 y el verso 21, es un contraste entre la locura del mundo y la sabiduría de Dios. Y encontramos que el mundo, aquellos que se creen sabios y entendidos, llaman al evangelio y llaman a la fe y a la cruz locura. Evidentemente, ellos no pueden comprender de qué manera esto puede darse, y esto tiene una razón en sí misma. Pablo está afirmando en este contraste que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y obviamente cuando nosotros encontramos esto en nuestra vida nos damos cuenta que efectivamente de la mente humana no puede salir una forma de redención como esta. En la idea del pensador más sofisticado del mundo no puede caber que Dios mediante la muerte produzca vida. El ser humano tiene en su perspectiva el ganarse las cosas. Él desea naturalmente ganarse las cosas, así que él quiere ganarse la vida, ¿sí? El ser humano desea entender las cosas porque es de los hombres comprender las cosas escondidas de Dios, y en ese intento el ser humano piensa que por medio de la comprensión es que él va a poder rescatar su alma del lugar en el cual se encuentra su alma. Ahora, nosotros vemos lo que Pablo dice. Él dice, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y yo he mencionado en mi encabezado hace un momento que hay un contraste entre la locura, ¿cierto?, y la sabiduría aquí. La sabiduría de Dios y la locura humana. O como el mundo piensa, nuestra locura y su sabiduría, ¿sí? Desde que nosotros pensamos y empezamos a desarrollar ideas intelectuales, nosotros vemos que los seres humanos intentan mediante la filosofía, es decir, el amor al conocimiento, ellos intentan poder comprender las razones y la existencia en el mundo. Y no solamente comprenderlas, sino que ha generado su propia forma de pensamiento con respecto a la manera en la que los hombres pueden ser salvados. Cuando damos un pequeño vistazo por medio de todos los ismos y las filosofías del mundo, encontramos un común denominador, y es que todas están enraizadas en el pensamiento humano, cómo el hombre comprende las cosas. Pero lo que encontramos nosotros en el cristianismo es distinto a esto, porque no es como el hombre comprende las cosas, sino como Dios revela las cosas. La fuente del conocimiento no es el hombre, la fuente del conocimiento es Dios. Las religiones en el mundo, por lo menos las conocidas, generan la fuente de su salvación en sus filosofías,
y es decir, en la razón humana. La razón humana es la fuente del conocimiento que debe llevar a los hombres a la salvación. Y esto es un común denominador en cualquier filosofía, incluyendo en la filosofía griega, de la cual los corintios se encuentran bien empapados, ¿sí? O en la iluminación, la cual los hindúes se encuentran bien empapados. O como enseña el budismo o el hinduismo, dentro de nosotros mismos se encuentra la forma de escapar de la condición en la cual nos encontramos. Pero la diferencia entre esto y lo que provee el cristianismo es radical. Aún lo que provee el judaísmo o el islam es distinto a la forma en la cual el cristianismo profesa la salvación de los hombres. El judaísmo o el islam apelan a la obediencia para poder llegar a la salvación, pero el cristianismo apela a la fe. Y el objeto de la fe en el cristianismo es algo importante, porque no dice creer, sino creer en quién. Creer en Jesucristo como Señor y Salvador de toda la raza humana. Mira, cualquier tipo de pensamiento o raciocinio como esos puede salir de la mente humana. La mente humana cree que se debe ganar las cosas. La mente humana cree que mediante la obediencia logrará la salvación. La mente humana cree que dentro de ella tienen que estar las respuestas a sus cuestionamientos existenciales. Pero en la mente humana no cabe la idea de que para poder comprender estas cosas tiene que acudir a una fuente externa que no sea él mismo. Y yo, mis amigos, necesito que usted utilice bastante su pensamiento en estas cosas. Estamos hablando de apologética y estamos hablando de Cristo como la única fuente de la salvación, y Dios ha limpiado mediante la salvación y la regeneración su entendimiento para que usted pueda esforzarse en comprender estas cosas. A diferencia de lo que el Islam piensa, el Islam dice que el ser humano nace puro y sin pecado, que el pecado original no ha afectado a la raza humana, sino que la raza humana ha nacido pura y sin pecado, porque el pecado de Adán no afectó a todos los seres humanos, sino solamente a Adán. Así que usted mirará a un musulmán diciendo de que no se trata del pecado original, sino del perdón original. El problema es que el Islam no provee una respuesta que intente aclarar por qué los seres humanos mueren. Si los seres humanos nacen puros y nacen sin pecado, entonces ¿por qué mueren? La Biblia nos enseña que la paga del pecado es la muerte, y la evidencia de esto se encuentra por doquier en cualquiera de las religiones en el mundo. El Islam está sujeto a la muerte y a la muerte eterna. El hinduismo está sujeto a la muerte y a la muerte eterna. El budismo también lo hace. Cualquiera de las religiones formadas o salidas del hinduismo, las religiones japonesas o el taoísmo, no pueden escapar de la realidad de la muerte. El hinduismo es incapaz de responder de dónde proviene el mal, qué fue lo que generó el mal, porque está pensando que dentro de nosotros mismos encontramos la capacidad para hacer el bien lo suficiente como para escapar de un ciclo normal o del samsara llamado por el hinduismo y el budismo, para escapar del samsara, es decir, del ciclo de nuestra vida, y llegar a un estatus mejor en el cielo o en el nirvana del budismo. Pero no responden a de dónde proviene el mal, ni cuál es la condición de la muerte, ni de qué manera nosotros podemos escapar de nuestra condición. Mis amigos, el hinduismo es practicado hoy en día por cientos de millones de personas y no tiene una serie de doctrinas en realidad. El budismo tampoco, y quiere escapar a cualquier tipo de profesión de Dios y coloca al ser humano en el lugar de Dios, dándole la capacidad para encontrar la iluminación dentro de ella. Usted va a encontrar escritos de Buda bastante fabulosos, frases y frases escritas por Buda fabulosos, pero como dices Rabí Zacarías en algunos de sus escritos, pero por Dios, Buda, ¿tú por qué no respondiste cómo hacemos para lograr eso? Porque el mal está dentro de nosotros y estamos tendientes al mal constantemente.
y a pesar de que sepamos lo que es bueno, aún así no es lo que hacemos. Ahora, yo voy a intentar, queridos amigos, en corto tiempo, el poder citarles la realidad bíblica que profesa a Jesucristo como única fuente de salvación. Pablo ha dicho en el texto, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pablo ha hablado de dos cosas, de perdición y de salvación. Y él está hablando de que la filosofía lleva a la perdición, pero que hay otro tipo de conocimiento, el evangelio, que lleva a la salvación. Y como yo sé que no voy a hablar directamente sobre el evangelio, voy a intentar que usted llegue hasta el punto donde está Pablo cuando está hablando de salvación. Cuando hablamos de salvación, necesariamente tenemos que hablar de caída. Si tenemos que ser salvos de algo, tenemos que ser salvos. Y si tenemos que ser salvos, entonces tiene que haber un punto en el cual perdimos el estatus de salvos. Y la Biblia relata ese momento en el cual el ser humano perdió su iluminación o su capacidad por comprender los misterios y relacionarse con Dios en algún punto particular de la historia. Y la Biblia nos lleva nuevamente hasta el Génesis, otra vez. Y encontramos aquí a una mujer, a Eva, frente al árbol, y el texto nos dice que ella vio el árbol y vio que era codiciable para alcanzar la filosofía, que era codiciable para alcanzar el conocimiento. Ella está pensando en la fuente del conocimiento como ella misma. Ella va a alcanzar conocimiento a través de un acto como esta, pero ella ha recibido de parte de Dios conocimiento. Ella ha recibido revelación de parte de Dios y Dios le ha dicho a ella y a él cómo es que funciona el mundo. Dios le ha dicho a Adán, Adán, de todos los árboles puedes comer, así funciona el mundo, pero el día que comas de este árbol, ciertamente morirás. Y ella ha renunciado al conocimiento divino y ha querido alcanzar conocimiento por su propia cuenta. Y esto ha generado en ellos la caída. Y yo quiero colocarte de repente una ilustración aquí para que tú entiendas la seriedad de esto y por qué por un acto como ese el ser humano quedó en la condición en la cual quedó. Supone un momento que estás en tu casa, la mayoría son jóvenes, así que todavía a veces le hacemos mandados a nuestros papás, ¿no? Y vamos a la plaza, nos envían nuestros padres a la plaza a que compremos frutas de todo tipo. Arándanos, piñas, sandías, papayas, y venimos, las ponemos en la casa y nuestro padre o nuestra madre nos prohíben que nosotros comamos cualquiera de esas frutas. Usted conoce los arándanos, son semillas de este tamaño, ¿cierto? Así que usted está pasando por la sala, usted no se da cuenta de lo que eso significa para usted, pero usted va y coge un arándano y se lo come. Cuando llegan sus padres a casa y usted les cuenta que se comió un arándano, entonces ellos lo echan de la casa. Le dicen que lo desheredan, ¿sí? No lo vuelven a dejar tener ningún tipo de contacto con la casa. Y además le dicen, el día que te recibiremos de nuevo será el día cuando devuelvas el tiempo y evites comerte el arándano. Obviamente tú no vas a poder hacer eso, ¿cierto? Te están sentenciando finalmente a quedar totalmente destituido de tu familia porque tú no vas a poder devolver el tiempo. Aunque te comportes lo mejor posible, te vuelvas el santo más santo de todos, el obediente más obediente de todos, tú no vas a poder devolver el tiempo. Ahora, eso es algo extremo, ¿cierto? Ciertamente eso es algo extremo. Por un arándano tú seas echado de la casa, desheredado, dejes de tener el apellido de tus padres y no te vuelvan a recibir, eso es algo extremo. Pero eso es extremo para nosotros cuando no conocemos a Dios. Cuando tú conoces a Dios te das cuenta por qué no es tan extremo. Y todo radica en quién es Dios, uno de los atributos de Dios tan nombrado en la Biblia como es la santidad. Dios es el punto blanco, totalmente blanco, que no tiene absolutamente nada de gris. Es
un punto totalmente inconcebible para la mente humana. Su santidad es inalcanzable para el hombre en su condición, y será imposible para el hombre volver a tener la condición que antes tenía, a no ser que algo suceda, algo como devolver el tiempo. Y el ser humano no puede hacer eso. El ser humano no cree que su condición y su incapacidad delante de Dios fue algo tan serio como realmente fue. Y el ser humano piensa en su raciocinio que él puede idear alguna manera de devolver el tiempo, alguna manera de escapar de la condición en la cual se encuentra. Y eso genera que el ser humano invente toda suerte de religiones y toda suerte de filosofías. Ahora, esa santidad de Dios es tan grande que es imposible para el hombre volver a la condición en la cual estaba. Y allí es donde empieza el plan de Dios para el hombre, allí es donde empieza el evangelio. El plan de Dios para el hombre comienza efectivamente a desarrollarse, no a pensarse, porque Dios ya lo tiene en su mente, pero empieza a desarrollarse cuando Dios le muestra al hombre la condición en la cual ha quedado, condición de la que no ha escapado desde ese día, todavía continúa muriendo desde ese día hasta hoy. Y la manera en la que el hombre puede llegar a hacer eso es llegando a ser tan santo como Dios es, y eso imposibilita al hombre durante toda su existencia. Ningún hombre podrá ser tan santo como Dios es santo. Ahora, pero Dios entonces idea la manera en la cual esa santidad sea vuelta nuevamente al hombre. Y ahora hay otro problema, y es que Dios no solamente es santo, sino que también es justo. Así que no solamente tiene que ser un plan que vuelva al hombre a la santidad que tenía, sino un plan que genere el castigo que el hombre merecía por aquella falta. Y cuando tú sabes que Dios es eterno y todos sus atributos son eternos, entonces la ira de Dios necesariamente es una ira eterna también. Los seres humanos somos finitos, es el principio del agnosticismo. El agnosticismo dice: el infinito no puede caber en lo finito, así que Dios no puede ser conocido. No tiene sentido negar que Dios existe, ni tampoco negar o decir que Dios no existe. Y en este punto particular, entonces, el ser humano evidencia que Dios es un Dios infinito y su ira infinita tiene que ser derramada. El problema es que el ser humano no puede soportar la ira infinita o la ira eterna de Dios. Así que Dios no solamente tiene que volver al ser humano a su estándar de santidad, sino que aparte de eso necesita descargar su justa retribución o su ira sobre aquel pecado que el ser humano cometió o sobre la falta del ser humano. Y ahí es donde Dios entra a mostrarnos desde el comienzo a Jesucristo. Dios en Jesucristo no solamente devuelve la santidad al hombre, sino que además aplica en él toda su ira eterna para que el ser humano pueda recibir nuevamente su lugar que perdió previamente. Cuando Pablo está predicando el evangelio a los corintios, él está diciéndole a los corintios que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, porque efectivamente para el hombre esto es una locura. ¿O acaso, dígame, si no es loco a nuestra mente y nuestra capacidad humana pensar que Dios nos vuelve a Él, nos retorna a Él y nos lleva al cielo, nos hace santos y perfectos mediante la muerte en la cruz, la muerte de un delincuente en la cruz, en un punto particular de la historia? ¿Acaso a García Márquez se le hubiera ocurrido esto? ¿O acaso a cualquiera de los demás escritores históricos se le hubiese ocurrido esto? ¿Acaso a Platón o a Aristóteles o a cualquiera de los demás se les hubiese ocurrido algo como esto? El ser humano está buscando siempre ganarse las cosas, y a causa de eso lo imposibilita naturalmente para que él descanse o confíe en que alguien lo ha hecho por él. Por eso Pablo está diciendo: pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Este es el contraste entre la locura del hombre y la sabiduría de Dios.
Para el hombre esto es locura, pero para Dios esto es la manera en la que Él dispuso que el hombre pudiese acercarse a Él, aunque en su condición natural no fuese tan santo y perfecto como Él es. Pero Cristo es santo y perfecto, ¿sí? Por eso cuando descansamos en Cristo a través de la fe, ya no es a través de nuestro conocimiento filosófico, sino que es a través de lo que creemos. La fe descansa en que Jesucristo ha hecho estas cosas por nosotros. Eso es fe. Y está dentro de nuestro corazón. Ni siquiera demanda argumentos. ¿Sabe qué? Yo estoy diciéndole estas cosas a usted en este momento, no porque usted las necesite. Usted no necesita entender la filosofía y no necesita conocer las religiones del mundo, y usted no necesita entender nada de eso para ser salvo. Yo le estoy diciendo esto porque esto reafirma su fe, pero no porque usted lo necesita para creer. Nosotros damos razones de lo que creemos. Pedro insta a que demos razones de lo que nosotros creemos, pero damos razones no porque las necesitemos. Ningún sermón va a convencer a un incrédulo. Ningún tipo de explicación, por sofisticada que sea, va a convencer a un incrédulo, porque la salvación es por la fe y solamente por la fe. Ahora, la segunda parte, y voy concluyendo con eso, de nuestro texto, muestra la debilidad humana y el poder divino. La debilidad humana y el poder divino. Entre el verso 22 y el verso 29, Pablo muestra al hombre que él es débil por naturaleza y que el hombre, para poder creer, tiene demandas internas. Él dice, por ejemplo, si yo veo un milagro, creo, ¿sí? ¿Usted se acuerda de Atenágoras? A veces lo recuerdo, fue un filósofo y también un teólogo de su tiempo. Este es el que se metió piedras en su boca para poder aprender a hablar, para poder aprender a predicar. Y yo me acuerdo muy constantemente de él, porque aún con 2 piedras del tamaño que fueren en mi boca, ¿sí? Si usted es un incrédulo, si no descansa en Dios por la fe, entonces usted no va a recibir ningún tipo de argumento. Ahora, él está mostrando esa debilidad humana y dice que los judíos piden señales. Por supuesto, si usted de repente me viera flotar aquí, o pensamos en el cuerpo de Moisés a veces, si usted se acordara del cuerpo de Moisés y dijera, pero ahí está Moisés, seguramente hasta culto le tributaría. Si usted me viera flotar aquí, entonces diría, eso es un verdadero profeta. O tal vez, si yo llamo a algunos de ustedes y les pongo las manos y los hago caer al piso, usted dice, realmente Dios sí usa a ese hombre. Pero este no es el punto. El punto de Pablo es que la fe no requiere ni milagros ni tampoco argumentos, porque los judíos demandan señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, eso es importante ese término, los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Para aquellos, como dice Pablo en el versículo 18, que se salvan, no hay necesidad de milagros y tampoco hay necesidad de argumentos. Solo necesitan la predicación del evangelio. Nada más que eso. Nada más que la predicación del evangelio. Cristo dice a los fariseos, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Así que Cristo está diciendo que las ovejas suyas no necesitan ni milagros ni tampoco necesitan argumentos, solamente necesitan escuchar su voz. Y cuando el cristiano escucha la voz de Dios, así sea el maleante más grande del mundo, va a acudir al llamado de su pastor. Por eso Pablo dice que es por medio de la predicación, porque la predicación lo que hace es proclamar las palabras de Cristo, y aquella persona que está escuchando la predicación y escucha la palabra de Cristo en ella, entonces acudirá
a su pastor sin necesidad siquiera de ningún argumento. Ahora, es ilógico para el mundo que nosotros sigamos a Cristo sin necesidad de señales. Y es ilógico para el mundo que nosotros sigamos a Cristo sin necesidad de conocimiento. Eso no es lógico para el mundo. El mundo quiere explicaciones, el mundo quiere argumentos y el mundo quiere señales. Por eso la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero nosotros, él dice, nosotros no somos de los más sabios, nosotros no somos de los más entendidos y nosotros tampoco somos milagreros. Dios escogió de lo más vil y menospreciado. Él escogió lo más vil del mundo y lo menospreciado del mundo es lo que escogió Dios. ¿Para qué? Para dejar por el piso los argumentos del mundo. Por eso Él no escogió ni a los más entendidos intelectualmente, ni escogió a los más poderosos de alguna manera. Él escogió a personas comunes y corrientes, que no somos los más sabios y que tampoco somos los más poderosos, para avergonzar el entendimiento de los entendidos. Pablo dice, hermanos, Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Si usted se da cuenta, Pablo está dejándonos a nosotros como lo más vil y menospreciado, lo necio y lo que no es sabio. Y Dios escogió de nosotros para avergonzar a los sabios, como dice Pablo en la primera carta, en el versículo 15, verso 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero aquí estamos. Dios nos escogió y usted se ha hecho la pregunta, igual que yo muchas veces, en el por qué nos escogió y qué fue lo que vio en nosotros. La mayoría de personas piensa que tiene grandes talentos, que es porque ama al prójimo, que es porque esto o porque aquello, pero no es nada de eso. Dios simplemente lo hizo por el puro afecto de su voluntad. Y eso nos lleva a la conclusión de Pablo en el verso 30 y 31. Él dice efectivamente que nosotros por Él, por Dios, estamos en Cristo Jesús. Es decir, que no es por nuestros talentos, no es por nuestra sabiduría, no es porque nosotros entendemos argumentos filosóficos, no es porque nosotros hacemos señales o milagros, no, es porque Él quiso eso. Dios lo quiso, mi hermano. La condición para que Dios te llamara y te uniera a Cristo es que tú fueras vil y menospreciado. Y eso significa que cualquier tipo de conocimiento, el más elevado de todos, no va a ser suficiente para Dios. Me gusta cómo habla de esto un escritor de los atributos de Dios. Yo sé que usted ha leído varios libros sobre los atributos de Dios y hay uno de ellos que me gusta bastante, que habla con respecto a Dios y lo que nosotros podemos alcanzar de Dios, y él dice, lo máximo que el ser humano podrá alcanzar de lo blanco es lo gris. Y aunque sea la persona más sabia del mundo, aunque sea el más que tenga más conocimiento del mundo, o aún el más poderoso del mundo, aún así, mis hermanos, mis amigos, no va a lograr comprender la mente de Dios. Hay un término fascinante que utilizó el pastor Álvaro, y es que Dios balbucea al hablar con el hombre. Por mucho que el hombre intente comprender a Dios, lo único que está haciendo es balbucear, ¿sí? Y esto hace que nosotros podemos descansar en Cristo, porque Pablo ha dicho que Cristo es sabiduría de Dios y es poder de Dios. Nosotros necesitamos llegar a Cristo a través de su sabiduría y a través de su poder, porque Él no habló sus propias palabras. Yo al comienzo les dije que si un ser humano habla de su propio entendimiento, entonces esto es falso o errante o puede estar equivocado, ¿sí? Si Cristo habla por su propia cuenta, entonces tengamos a Cristo como un profeta, como dice el Islam. Pero Cristo ha dicho, yo no digo las cosas que yo quiero, sino que lo que el Padre me dio que hablase, eso es lo que yo hablo.
Cristo también dijo: yo no hago lo que yo quiero, lo que el Padre me dijo que hiciese, eso es lo que yo hago. Así que la fuente evidente del cristianismo no es lo que él entiende, sino lo que Cristo dijo y lo que Cristo hizo. Cuando nosotros encontramos a Juan, lo escuchamos diciendo: Cristo es el Logos de Dios. Y lo que él está diciendo con eso es que Cristo es la palabra viva de Dios, es su palabra caminando, porque Cristo no dijo nada por su propia cuenta. Así que la filosofía o el amor al conocimiento tiene el punto de partida en el hombre, y las religiones en el mundo tienen el punto de partida en el hombre. Y mis hermanos, esto es sutil, porque aún muchas iglesias cristianas tienen el punto de partida en el hombre. Pero Cristo parte del hecho de que Dios es quien revela y Él también es el que hace, y eso es lo que Él predica. Pablo por eso dice aquí un poquito más adelante, en el capítulo 2, verso 2: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Así que cualquier conocimiento en el mundo es desechable si no proviene directamente de Dios y es divinamente dado por Dios. Por eso él dice en el final de este versículo que la gloria es del Señor. Como decían los reformadores: soli Deo gloria. Usted no era muy inteligente, usted no era muy sabio, usted no era más espiritual que otros, usted no hizo su parte y Dios hizo la suya, usted no aportó ni una pequeña migaja, usted solamente recibió de Dios a Cristo. Y eso hace que usted pueda hoy en día creer, y esa es la fuente, mis amigos, de nuestra salvación. Usted es un joven, y yo necesito aplicar esto, y quiero salirme un poquito de mi texto. Usted es un joven y se encuentra en la universidad, usted se encuentra en el colegio, o hace poco se graduó de la universidad. Usted tiene que encontrarse constantemente con gente que no cree y gente que puede presentarle cualquier tipo de religión o cualquier tipo de filosofía. Pueden ser relativistas, pueden ser budistas, pueden ser nueva era, pueden decir ser cristianos y cualquier otra cosa parecida a esa. Y el avance del Islam en Colombia está aumentando y del judaísmo en Colombia está aumentando. Entonces usted escucha una gran cantidad de personas hablar con respecto a la fuente de la salvación, y usted va a encontrar en la mayoría de todos como fuente de salvación al propio hombre. Piense un momento en el budismo. El budismo le dice: haga yoga, ¿cierto? Usted sabe qué es yoga. Y entonces usted va y se cruza de piernas y usted medita un rato y espera encontrar dentro de sí la respuesta para las cosas que le pasan en su vida, ¿sí? Es el hombre la fuente. Usted piensa un momento en el hinduismo, ¿sí? El hinduismo dice profesar realmente ningún tipo de religión, pero al mismo tiempo tiene muchos dioses, 330 millones de dioses. Y usted va a encontrar que la forma en la que ellos practican la adoración radica en la manera que el ser humano mismo ha inventado dicha adoración. El ser humano lo piensa. Así que ellos dicen, por ejemplo: nosotros vamos a tomar a este Dios de los 330 millones, vamos a tomar a este Dios y a este Dios le vamos a celebrar culto de esta manera, a este Dios vamos a celebrarle las muertes de esta manera, a este lo vamos a hacer de esta manera. ¿Dónde radica la fuente? En el mismo ser humano. Usted piensa un momento en el taoísmo, ¿sí? El taoísmo es una religión china que asegura no ser una religión. Y entonces el taoísmo dice necesariamente que el ser humano ha sido creado como producto de una causa primaria, que una causa primaria, es decir, el principio de todo, es lo que constituyó primeramente la existencia, y de ese principio se emanan dos principios, pero usted va a encontrar nuevamente lo mismo. ¿Quién tiene la respuesta para eso? ¿De dónde salió dicho conocimiento? Del ser humano. Piensa un momento en el Islam. El Islam afirma aceptar el cristianismo, aceptar el judaísmo y aceptar el Islam mismo como la fuente para su salvación.
Y Él asegura entonces que nosotros creemos en Dios y obedecemos, y entonces llegaremos finalmente al cielo, porque ellos también creen en el cielo. Y entonces ellos vienen y te dicen, bueno, Mahoma es un profeta, como también Jesús es un profeta, como también Moisés es un profeta. Y nos dejan todavía con el mismo problema aún así. Entonces, ¿quién nos rescatará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Usted puede pensar en cualquier otro tipo de religión, el que usted se imagine y el que sea que usted conozca, que usted, se me escape, por ejemplo Pachamama o el que sea que no haya mencionado hoy. Y usted va a encontrar ciertamente en cada una de ellas como principio el ser humano generando conocimiento sobre esto, el ser humano ideando formas, el ser humano generando maneras, pero usted no va a encontrar eso nunca en el cristianismo. Principalmente porque el cristianismo es seguidor de Cristo, quien es la palabra de vida, quien es la palabra viva. Usted va a encontrar en el cristianismo la fuente del conocimiento, no en el hombre, sino en Dios. Y esto parte principalmente de nuestro conocimiento, mis hermanos, de la Escritura. No puede desconectar esas dos cosas. Usted sabe que el cristianismo es verdad y que no es inventado por los hombres, porque la Escritura afirma que es inspirada por Dios. Y usted necesita encontrar entonces un redentor. Conocer el cristianismo sin descansar en Jesucristo como único Salvador y como Redentor del mundo no es cristianismo. Conocer el cristianismo descansando en tus obras para llegar a salvarte, eso no es cristianismo. Usted necesita conocer el cristianismo, el que lo lleva a Jesucristo y a la fe como la única fuente de salvación. Y es en él entonces en el que nosotros descansamos en nuestra vida. Ahora, usted es cristiano y ha venido al Evangelio por la fe. Así que usted necesita descansar en Cristo, porque eso hace evidente su fe. Vamos a orar al Señor. Padre, yo quisiera darte muchas gracias por Cristo. Y gracias por Pablo, Señor. Y gracias por los corintios. Padre, gracias por colocarnos enfrente de muchos sistemas de pensamiento. Padre, gracias por colocarnos enfrente de la filosofía que mismo Pablo enfrentó. Por enfrentarnos al estoicismo y a los epicúreos. Por enfrentarnos, Señor, a aquellos que tienen afirmaciones que parecen ser elevadas, Señor, que intentan mezclar todas las religiones en una y mezclar todos los sistemas de pensamiento en uno. Gracias por dar eso al hombre, Señor, porque tú has dicho por medio de Pablo también que es necesario que estas cosas se evidencien, Señor, para que se pueda ver quiénes son los escogidos. Padre, gracias por la salvación que nos has dado a través de Jesucristo. Señor, nosotros no descansamos en nuestro propio conocimiento ni en nuestras obras. Nosotros descansamos en aquel que es el Evangelio, en Jesucristo, en el cual, Señor, nosotros profesamos fe y en el cual nosotros también, Señor, glorificamos tu nombre. ¿Quién eres tú, Señor? ¿Y qué es lo que tú haces, Señor, en nuestra vida? Padre, gracias porque, como dice Pablo, nosotros no hemos venido por excelencia de palabra, Señor. Nosotros hemos llegado a ti por medio de la predicación de la palabra. Padre, gracias porque nosotros no hemos venido, Señor, a Cristo a través de nuestras buenas vidas, sino que nosotros hemos venido a Cristo, Señor, viéndonos como miserables e inmerecedores, Señor, de tu gracia. Padre, gracias porque no hemos venido a Cristo, Señor, por filosofías y huecas sutilezas, Señor, sino que hemos venido a través del poder de tu Espíritu Santo, quien ha transformado nuestra vida, y hemos visto a un Cristo real y vivo, Señor, no a un Jesucristo histórico, no a una idea del pasado, Señor, sino a un hombre real, a un Dios real que está actuando en nuestra vida y que está transformando todo nuestro ser y todo lo que somos. Así que, Padre, gracias sea a ti por nuestro Señor Jesucristo, por los siglos. Amén.